Bien, vamos ahora a ver lo que corresponde a hígado. Órgano macizo e impar. Es la glándula más grande del cuerpo, ¿sí? Ubicada en hipocondrio derecho, de actividad endocrina, es decir, que tiene secreción endocrina y exócrina, ¿sí? Perdón, chicos. El estroma se organiza en una cápsula de Gleason, tejido conectivo denso y regular de tipo colágeno. Aparecen tabiques interlobulillares. Estos tabiques son muy finos en los humanos, son muy gordos en los cerdos. Fuera de joda, no estoy jodiendo con eso, ¿no? Se ponen preparados de chancho para ver bien hígado, para que se vea bien los lobulillos, ¿bien? Y el estroma propiamente dicho es de tejido conectivo laxo de tipo reticular asociado a los vasos sinusoidales. El parénquima. Bueno, el parénquima tiene un montón de componentes. Tenemos primero los lóbulos anatómicos, que es lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Los segmentos hepáticos delimitados por la porta. Luego tenemos los lobulillos histológicos, que son tres: hepático clásico, portal y acino hepático. Todos estos lobulillos están formados por cordones hepáticos, por sinusoides hepáticos, por un espacio y una triada portal, por una vena central, por un espacio de Moll y el espacio de Dice. Todos estos componentes son los que vamos a analizar ahora en parénquima. ¿Bien? Vamos primero con el hígado como estructura general. Ven rosa o violeta, se ve rosa. El hígado es acidófilo, ¿sí? El hígado es un tramado de lobulillos hexagonales principalmente, que tienen una vena central en el centro, cordones hepáticos alternados con sinusoides, ¿bien? Y que se puede analizar con otras estructuras que son estas periféricas que se ven acá, que son las triadas portales y espacios portales. Ya vamos a ver todo eso. Esta es una imagen nada más para que se vayan a ubicar, ¿bien? Vamos a explicar los lobulillos hepáticos. Tenemos el lobulillo hepático clásico. Lo esquematicemos primero. Y ahí lo explico con la teoría que está marcada a la derecha. Bien, el lobulillo hepático clásico tiene forma de prisma hexagonal. En el corte transversal se ve en forma de prisma, en corte longitudinal lo voy a ver así. Bien, eso es un prisma hexagonal, bien, que se dispone longitudinalmente. Bien, eso para que lo entiendan cómo es el prisma, ¿sí? La disposición geométrica. Sus extremos van a ser los espacios portales, que son 6, porque tiene forma de prisma, ¿sí? Son 6 espacios portales. En el centro aparece la vena centrolobulillar. Y la estructura de este lobulillo está esquematizada por los cordones hepáticos, que son cordones de células hepáticas, que pueden ser uni o bicelulares, o sea, de una hilera de células o de dos hileras, alternadas por los sinusoides, bien, que son cada uno de estos espacios. La función de este lobulillo hepático clásico está asociada a la función endocrina de tipo centrípeta, es decir, que va a ir desde la periferia hacia el centro. Este lobulillo hepático clásico está asociado a la función de secreción, por ejemplo, de proteínas que hace el hígado, en dirección de la siguiente forma: desde la periferia hacia la vena centrolobulillar. ¿Por qué hacia la vena centrolobulillar? Porque esta luego drenará sobre las venas sublobulillares, y esta drenará sobre la vena cava superior. Inferior, luego esto se une con la cava superior y llega a circulación sistémica, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a ubicar acá? Yo tengo que pensar que si quiero liberar, por ejemplo, complemento, el hepatocito lo sintetiza y lo va liberando hacia la vena central. La centrifugación es centrípeta, perdón, la liberación es centrípeta desde la periferia hacia el centro, ¿bien? Eso es para que se ubiquen con el lobulillo hepático clásico. Bien, esto es un preparado de chancho con hematoxilina eosina, donde estamos viendo el hígado. Entonces se ve las puntas, que son los espacios y triadas portales. Acá me faltaría una más para que sean las 6, porque si no estamos viendo 5. Los tabiques que delimitan
esto, pero esto no es prominente en el humano, la vena central en el centro y los cordones hepáticos que están delimitados por hepatocitos alternados con los sinusoides. Obviamente que son un montón. Yo el esquemita que les armé nada más es para que entiendan geométricamente cómo se dispone. ¿Bien? Bueno. Vamos entonces a explicar las puntas de estos lobulillos hepáticos clásicos, que son los espacios portales y las triadas portales. El espacio portal de Kiernan, tiene nombre propio, está constituido por un cordón de hepatocito denominado placa limitante con un núcleo de tejido conectivo laxo de tipo colágeno. La placa limitante limita el avance del flujo vascular y es una capa celular de permeabilidad de sustancias. Ya les explico esto, ¿sí? Y la triada portal, que es un componente del espacio portal, está constituida por una rama de la arteria hepática, que es una arteriola, una rama de la vena porta, que es una vénula, y un conducto de la vía biliar, que es el conducto biliar interlobulillar. Además, hay linfáticos y nervios que no pertenecen a la triada portal, pero que el linfático va a formar lo que se llama espacio de Moll, ¿sí? Entonces, antes de explicar el esquemita este que tienen a la derecha, veamos acá primero cómo va a ser un espacio portal. Fíjense, lo que yo les voy a graficar ahora es esta punta, ¿sí? Esa punta que se ve ahí, ¿bien? En abajo. Entonces, un espacio portal que es una puntita del lobulillo hepático está delimitada. Primero que nada, por la placa limitante. La placa limitante es una placa de hepatocitos, ¿sí? Estos hepatocitos son los que van a limitar el pasaje del contenido tanto vascular, acá vamos a poner arteriola, acá vamos a poner vénula, acá vamos a poner conducto biliar interlobulillar, y va a estar asociado, ¿qué cosa? Linfático y nervio. Todo en un núcleo de tejido conectivo, ¿sí? Todo en un núcleo de tejido conectivo, ¿sí? Y esta es mi placa limitante. Hacia afuera yo ya tendría el parénquima, ¿bien? Y hacia aquí, ¿qué se van a continuar? Los sinusoides con los hepatocitos, ¿sí? Acá tendría hepatocitos, sinusoide, sinusoide. Hepatocitos, sinusoide, ¿bien? Y así, hepatocitos, sinusoides, y así sucesivamente. El contenido tiene que pasar en esta dirección, por ende todo censado por la placa limitante. En el preparado de la derecha estamos viendo justo un espacio portal con sus distintos componentes. Este hepatocito que circunscribe al espacio portal es el que se va a llamar placa limitante. Placa limitante. ¿Qué voy a tener acá yo? Espacio portal, que es de tejido conectivo laxo de tipo colágeno, y voy a encontrar conducto de la vía biliar, que es el conducto interlobulillar de epitelio cúbico acilíndrico simple, arteriola de la rama de la arteria hepática que me trae sangre oxigenada, y vénula de la porta que me va a traer micronutrientes, desechos, toxinas y otras sustancias del intestino y del vaso, y no oxígeno, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que me falta? Marcarles el espacio de Moll, ¿sí? ¿A qué se le dice espacio de Moll? Se le dice espacio de Moll al espacio que se llama periportal. Es el espacio que se ubica entre la placa limitante y entre el espacio portal. Justo es ese que les estoy marcando ahí. Y acá también se lo ve. ¿Bien? Entre placa limitante y espacio portal. Es un espacio que tiene linfa y es donde se van a recolectar la linfa de los linfáticos que están ubicados dentro de la triada portal, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿qué es espacio portal? Placa limitante, núcleo conectivo y triada portal. ¿Qué es triada portal? Arteriola, rama de la arteria hepática, rama de la vena porta, conducto biliar interlobulillar. El espacio portal además tiene linfático y tiene nervios y tiene el espacio de Moll. ¿Bien? Nada más. Vamos al lobulillo portal. ¿Cómo lo vamos a graficar al lobulillo portal? Muy fácil. El lobulillo portal está organizado por una forma triangular delimitado por, delimitado por 3 venas centrales de los lobulillos hepáticos clásicos o centrolobulillares,
Y en el centro, ¿a quién voy a tener? A la tríada portal. ¿Bien? Esta clasificación se organiza para la función exócrina que tiene el lobulillo hepático clásico, que es la producción de la bilis. Entonces, la determinación o la secreción acá es centrífuga. ¿Por qué centrífuga? Porque del lobulillo hepático clásico yo voy desde el centro centrífugamente disponiéndome a la periferia. ¿A dónde quiero ir a buscar? A las estriadas portales. ¿Para qué? Para entregarle la bilis. ¿Bien? Entonces, para que se ubiquen, ¿qué quiere decir una centrífuga? Una secreción de tipo centrífuga. El parénquima sigue siendo constituido por cordones hepáticos y sinusoides y no hay mucho más para describir, chicos. ¿Bien? Acá tienen un esquema de un lobulillo portal, esto también es hígado de chancho, ¿sí? Donde tienen lobulillo hepático clásico, lobulillo hepático clásico, lobulillo hepático clásico, lobulillo hepático clásico, lobulillo hepático clásico y lobulillo hepático clásico. ¿Bien? Entonces acá tenemos vena central, fíjense, acá hay otra vena central. Acá podemos organizar otro lobulillo hepático clásico, otro lobulillo hepático clásico. Si acá viera la vena central y acá la viera, también podría organizar otro lobulillo hepático clásico. ¿Quién está en mi centro? Triada portal. Siempre es la triada portal, fíjense. Bien, es más, si yo acá viese así, ¿quién está en mi centro? Triada portal. Bien, esta es para la función exócrina. ¿Sí? Sigamos. Ahora vamos a hablar del acino hepático de Rapaport, ¿sí? Tiene nombre propio. Este tiene forma romboidal. Fíjense, se lo organiza de la siguiente manera. ¿Por qué digo que tiene? Pero, no, lo vamos a hacer más generoso acá. Acá tengo triada portales y espacios portales, venas centrolobulillares. Así se organiza, entre dos lobulillos hepáticos clásicos. Tiene forma de rombo, bien, ahí tienen organizado. Sus extremos son dos triadas portales o espacios portales y dos venas centrales, que son estas dos, bien. Por aparte, ¿qué hay en el centro de este lobulillo o este acino? El tabique interlobulillar. ¿Qué trae el tabique interlobulillar? Vasos sanguíneos, ¿sí? No me tengo que olvidar que hay vasos sanguíneos ahí, porque ahora tiene que ver con eso. Y ahora van a aparecer tres zonas. La zona adyacente al tabique se va a denominar zona 1. La zona media se va a denominar zona 2 y la zona adyacente a la vena central se va a denominar zona 3. ¿Qué voy a tener estructuralmente acá? Un eje mayor, un eje menor. El eje menor siempre está asociado al tabique y el eje mayor es perpendicular, ¿sí? Eje mayor quiero decirle a esto, ¿bien? ¿Cuál es la función de este lobulillo? Está asociada a la detoxificación, correlación de la perfusión sanguínea, actividad metabólica y patología hepática. Bueno, a ver, nos ubiquemos en situación. Primero que nada, quiero que lo vean. El acino está organizado así. Entonces, esto va a ser zona 1, esto va a ser zona 2 y esto va a ser zona 3. ¿Bien? Ubíquense primero con eso. Ahora, el acino hepático tiene una característica, y esto yo tengo que retrotraerme al estroma. Por los tabiques viajaban los vasos, ¿verdad? Entonces acá van a venir vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos, lógicamente, eran arteriolas, que luego entraban como sinusoides. Pero lógicamente yo tengo que pensar que en el tabique un vaso que tiene mayor diámetro va a llevar mayor presión. Entonces la presión sanguínea siempre va a ser muy buena hacia lo que es la zona 1 del acino hepático. Mientras que la zona 3, que ya es más venosa y está constituida ya por sinusoides que vienen por acá, los sinusoides llevan muy baja presión. Por ende, los componentes, escúchenme bien, los componentes de la zona 1 de los hepatocitos van a ser los hepatocitos que más contenido van a captar de la sangre. Mientras que el remanente que quede, por ejemplo, del 100% de glucosa que llega, el 90% es captada por la zona 1, porque llega mucha sangre nutrida. Pero el remanente que va pasando por presión, digamos, va a llegar hacia la vena central, que es esta, adyacente a la zona 3,
que va a tener poca ya nutrición. Entonces, el 10% de glucosa remanente que llega es captada por esos hepatocitos. Por eso es que yo les digo que esto está correlacionado a la perfusión sanguínea y a la actividad metabólica. Y esto tiene que ver con la patología. Ya les voy a explicar la parte patológica. Si yo entiendo que la zona 1 es la zona más nutrida por vasos de mayor calibre y que llega más nutrición y yo capto todo, es lógico de pensar que esa zona va a ser metabólicamente mucho mejor. Y si la zona 3 es más venosa, porque ya está rodeada no por arteriolas, sino por sinusoides, tiene una vena central y el flujo vascular es más pedorro, obviamente la nutrición no va a ser tan piola la que llegue ahí y va a ser una zona metabólicamente más inactiva. Hecha esa aclaración, quiero que entiendan lo siguiente. El ácido hepático tiene 3 zonas, entre zona 1 y zona 3 existen máximas diferencias. La zona 1 es muy pedorra, es pobre en todo, y la zona 3, la zona 3 es la más pedorra y la zona 1 es rica en un montón de componentes. ¿Cuáles son esas diferencias? Las proporciones enzimáticas, los tamaños de organelo y la concentración de glucógeno. Todo va a ser siempre mejor hacia la zona 1, todo va a ser pedorro hacia la zona 3. Zona 1 es adyacente al tabique, zona 3 es adyacente a la vena central. ¿Bien? Entonces, en la zona 1 yo tengo que decir que se encuentra ubicado en la periferia del lobulillo hepático clásico, mientras que la zona 3 se encuentra ubicada en el centro del mismo, del lobulillo hepático clásico. La zona 1 entonces adyacente al eje menor y la zona 3 es periférica al eje menor. Bien, la zona 1 se encuentra mucho mejor irrigada, mientras que la zona 3 está poco irrigada ya. La zona 1 es la primera o la principal en recibir nutrimento o nutrientes, oxígeno, pero también toxinas. Mientras que la zona 3 es la última en recibir los nutrimentos, el oxígeno y la toxina. A nivel de lo que es la isquemia arterial, si yo tengo un daño en los vasos arteriales, la zona 3 va a ser la primera en morir, porque es la zona que recibe menos nutrición. Yo aquí voy a observar cambios en los hepatocitos que va a ser la esteatosis hepática. ¿Sí? Voy a empezar a ver un montón de vacuolas lipídicas en el interior del hepatocito. Y van a ser las últimas en regenerarse. Cuando yo tengo un colapso arterial, regenerarse. Mientras que en la zona 1, yo voy a ver que como son las mejor vascularizadas, van a ser las últimas en morir. Bien. Y van a ser las primeras en regenerar. Ahora, si yo tengo un problema biliar, yo tengo que imaginarme el lobulillo, ¿no? Recuerden, la parte, digamos, la función endocrina era desde afuera hacia adentro, pero la función biliar es de adentro hacia afuera, del lobulillo hepático clásico, por el lobulillo portal. Entonces, si yo tengo oclusión y éstasis biliar, yo tengo que tener en cuenta que la zona 3 que va a ir produciendo la bilis, pero la va a ir liberando hacia la periferia, va a ser la última en morir si hay éstasis biliar. Mientras que como la sangre se empieza a acumular periféricamente en el lobulillo, la primera zona en ser dañada es la zona 1, porque está cerca de la triada portal, que es donde yo tengo los conductos de gran calibre. En cambio, yo en el interior del lobulillo hepático clásico tengo capilares biliares que son muy pequeños, ¿sí? Entonces, al hacerme pequeños, tengo poco caudal de bilis, es lo que me va a llevar a un poco daño. Por eso es que la zona 3 es poco lesiva en la oclusión biliar. Pero la zona 1, ahora sí, es la primera en recibir el daño y morir. ¿Bien? Esto es como para que se ubiquen qué pasaría si yo tengo una isquemia arterial o una oclusión biliar. ¿Bien? Entonces, acá para que vuelvan a ver, tienen esquematizado un acino hepático y vuelvo a reiterar. Si yo tengo oclusión
vascular, o sea, isquemia arterial, la zona 1 sobrevive y la zona 3 muere, porque es la menos vascularizada. Pero si yo tengo éstasis biliar, yo tengo que decir que la zona 1 es la que va a morir y la zona 3 es la que va a ser última en morir, porque la bilis va desde el centro hacia la periferia y los vasos van desde la sangre va desde la periferia hacia el centro. ¿Bien? Eso para que se ubiquen cuál se moriría primero y cuál se moriría después. ¿Bien? Bueno, hecha esta explicación de todo lo que es la parte parenquimatosa, todavía no hemos hablado de los componentes. Ahora vamos a hablar de la vascularización para liquidar todo este tema. Entonces, la irrigación hepática y la organización del parénquima hepático depende de esto. Esto es igual que riñón. Lóbulo y lobulillos renal depende de la vascularización. Acá pasa lo mismo. Los lobulillos se organizan en base a la vascularización. Bien. Entonces, el hígado primero se divide en segmentos hepáticos dividido por la porta y luego se divide en lobulillos hepáticos según su función. No es lo mismo la función endocrina que la función exócrina que la función perfusional, metabólica y patológica. La irrigación hepática es doble. Existe una clásica que es de la arteria hepática, que suministra el 25% de la sangre hepática y lo que lleva principalmente es oxígeno, desde la circulación sistémica, mientras que existe una circulación especial portal determinada por la vena porta, lleva un 75% del caudal sanguíneo hepático, es de origen venoso, se denomina enterohepático porque empieza en los capilares intestinales y en los capilares sinusoidales del vaso, se organizan en la porta y luego capilarizan nuevamente los sinusoides hepáticos, y esta lo que va a traer es nutrición del intestino delgado y traerá también el drenaje venoso del vaso y del páncreas. El páncreas capta el hígado capta lo necesario desde ambos sistemas para llevar a cabo las funciones normales. Entonces acá ustedes tienen esquematizado. El sistema porta enterohepático empieza en los capilares fenestrados intestinales, pero también en los sinusoides esplénicos. ¿Por qué? Porque los capilares fenestrados se van a organizar en la mesentérica superior y los sinusoides esplénicos van a organizarse en la vena esplénica, que luego se unirá a la mesentérica inferior y formará el tronco venoso espleno-mesentérico. La unión del tronco espleno-mesentérico con la mesentérica superior me va a dar la porta. La porta hará segmentación portal y me dará los vasos interlobulillares. Estos vasos interlobulillares van a organizarse en ramas de la vena porta, donde yo voy a tener vénulas de distribución, que son las que se encuentran ubicadas a nivel de lo que es los tabiques interlobulillares, y las vénulas de entrada, que son las venas que se ubican en las tríadas portales. Lo mismo pasa con la arteria hepática. La arteria hepática me va a dar las arterias interlobulillares, que van a ser las ramas de las arterias hepáticas. Voy a tener las arteriolas de distribución, que van por los tabiques interlobulillares, y la arteriola de entrada, que va a ser la arteriola que está en la tríada portal, ¿sí? Ahora, las arteriolas de entrada y las vénulas de entradas confluyen conjuntamente sangre venosa y arterial en los sinusoides hepáticos del parénquima hepático. Estos drenan en la vena central o centrolobulillar, que luego drenará por caída de la gravedad en una vena sublobulillar que dará origen a las venas suprahepáticas y esa drenará sobre la cava inferior. Cava inferior luego se unirá con cava superior, entrará en aurícula derecha y empezará la circulación menor cardíaca con pulmón. ¿Bien? Eso para que se ubiquen, ¿sí? Bueno, y esto es un esquema que nos muestra lo que les acabo de decir, cómo se organiza la mesentérica superior, cómo viene acá la esplénica, ¿sí? Acá está la mesentérica inferior. La mesentérica inferior se une con la esplénica, da el tronco espleno-mesentérico, que es este. Tronco espleno-mesentérico se une con la mesentérica superior, me da la porta capilariza, da las venas en los sinusoides, eso da las venas centrolobulillares, da la vena sublobulillar, venas suprahepáticas y da las vena cava inferior, ¿sí? Y acá en el esquema de la derecha es para que vean específicamente cuáles son los vasos de distribución, que son los que van por tabiques,
los vasos de entrada, que lo describen a esto como la disposición en 100 pies por el eje del vaso de distribución y el eje perpendicular de los vasos de entrada dentro del parénquima. Eso le dicen la distribución en 100 pies. ¿Bien? Bueno, y esto es para que vean cómo las venas y las arterias drenan en los sinusoides drenan en la vena central, hepática terminal o centro lobulillar, y esta por caída de gravedad drena sobre la vena sublobulillar. Vean cómo cae la sangre, pero es recogida por la vena sublobulillar. Y fíjense acá, este esquema solamente para que vean, bueno, ustedes leen después si quieren ahí abajo el contenido teórico, esto es para que vean nada más, cómo la vena central se encuentra perforada por un montón, o sea, en un montón de lugares, por los distintos sinusoides que están llegando a ella. Y acá es como para que vean que el sinusoide está constituido por rama venosa y rama arterial. ¿Bien? La rama venosa va al 75% y la rama arterial el 25%. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar de los componentes del el parénquima hepático. Bien, yo cuando hablo de estos componentes tengo que organizar componentes celular, y dentro de los cuales vamos a tener el más importante, que es el hepatocito. Bien, después vamos a tener las células endoteliales o endoteliocitos. Bien, otra célula que forma parte del sinusoide, que es la célula de Kupfer. Bien, y vamos a tener las células perisinusoidales, que son las células de hito, ¿sí? También se llaman lipocitos, fibroblastos estrellados, célula estrellada o miofibroblasto especial, ¿sí? No solamente tengo componentes celulares, sino también tengo espacios dentro de los cuales nosotros ya describimos el espacio portal de Kiernan. Bien, Kiernan. Después tenemos el espacio perisinusoidal de Dice. Después tenemos el espacio periportal de Moll. Después tenemos los vasos intraparenquimatosos, donde vamos a tener los sinusoides hepáticos. Tienen ese nombre preciso, ¿sí? Se llama sinusoide hepático porque no son iguales a los sinusoides. Después tenemos los elementos linfáticos, los vasos linfáticos, y los vasos portales, que como les acabo de decir, eran las arteriolas, los vasos de entrada, ¿sí? Bien. Bueno, sinusoide hepático. ¿Cómo viene la historia con esto? El sinusoide hepático son capilares hepáticos grandes y irregulares de gran diámetro, de endotelio discontinuo con fenestraciones grandes de 100 nanómetros, sin diafragma y membrana basal discontinua. Primero que nada, las fenestraciones son enormes, son verdaderas soluciones de continuidad. No hay diafragma proteico que limite, y la membrana basal respeta la discontinuidad del endotelio. Ahora, ¿qué características hay? Que las células presentan incluso verdaderos espacios entre ellas. Es decir, una célula va a estar acá y la otra célula va a estar acá. Y estas células no tienen cohesividad, no están unidas por uniones, ¿sí? Sino que el endotelio discontinuo sinusoidal aparece célula, 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 membrana basal discontinua, membrana basal discontinua, membrana basal discontinua. Acá tengo sinusoide, acá tengo parénquima hepático. Sobrevive. Son células discontinuas que no presentan uniones en ciertas situaciones, en otras sí están unidas, ¿no? Pero tiene esta característica que es que, además de tener las verdaderas fenestras, hay ciertas zonas donde las células no se encuentran unidas entre sí. Este descubrimiento de que las células no se han encontrado unidas han ayudado a entender que este endotelio sinusoidal hepático es muy especial, porque está formado por dos estirpes celulares. Uno son las células endoteliales o endoteliocitos, pero la otra es el macrófago.
La célula de Kupfer forma parte del sinusoide de la pared del endotelio, pero nunca se va a encontrar unida al endotelio, jamás. Pero forma parte de la pared, o sea, forma como si fuera un endotelio, como si fuera una célula endotelial, perdón, ¿sí? Entre los sinusoides y los hepatocitos existe un espacio que se llama perisinusoidal de Dice, es decir, fíjense acá, yo acá tengo el sinusoide, bien, entonces el espacio que lo circunscribe es el espacio perisinusoidal de Dice, y por fuera viene ya hepatocito. Todo eso es hepatocito, 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 ¿sí? Hay un espacio que separa el sinusoide del hepatocito. Y ese espacio es muy importante, porque es a través de ese espacio donde, por ejemplo, el hepatocito liberará el complemento y este pasará al sinusoide. Este pasará después a venas y saldrá a circulación sistémica. Y es así también como, por ejemplo, una toxina puede llegar desde el intestino, pasar al dice y del dice pasar al hepatocito, pudiendo ser metabolizada. ¿Bien? Vamos a explicar primero la célula endotelial, no se la describe como tal porque no tiene implicancia, pero vamos a describir la célula de Kupfer o el macrófago estrellado. Esta célula se caracteriza por ubicarse o sea, forma parte del sinusoide hepático, no se une al endotelio y tiene forma irregular y estrellada. Bien. Al microscopio óptico, al ser un macrófago de tipo residente, ¿sí? O fijo, esta célula se caracteriza por tener una morfología irregular, ¿se acuerdan? ¿Y cómo era el núcleo de estas células? Redondo, excéntrico y de cromatina densa. El citoplasma acidófilo, las organelas igual al de un macrófago. Y una cosa más acá, por favor, anoten, es positivo para tinta china, ¿sí? Se puede hacer la tinción de tinta china y el macrófago dará positivo. Su función es defensiva porque forma parte del sistema fagocítico mononuclear y repasen las células del sistema fagocítico. ¿Cómo se esquematiza esta célula? Como si fuera una célula fibroblasto, un fibroblasto o una célula mesenquimática, ¿sí? Estrellada, espera. Núcleo redondo, denso, periférico, citoplasma acidófilo, y en el interior le dibujan lo que quieran. Mitocondrios por ahí, algunos cuerpitos más grandes, ¿sí? Estos pueden ser eritrocitos fagocitados, peroxisomas y lisosomas, mitocondrias, pigmentos de desgaste, ¿sí? Y bueno, eso sería básicamente macrófago. Acá tienen un esquema donde van a ver, fíjense, acá está en contacto con el endotelio, pero no. Este es el espacio de Dice, este es el hepatocito, este es el sinusoide, y esta imagen de la derecha hace una coloración específica para mostrar las células de Kupfer. Muestra los hepatocitos naranja y las células de Kupfer con, fíjense, fagocitados, ¿qué cosa? Glóbulos rojos. O sea que hay un proceso de degradación, ¿sí? De hemocatéresis, ¿bien? Fíjense que los sinusoides no forman parte, o sea, están en el, perdón, los células de Kupfer están en el sinusoide, pero no contactan el endotelio, como se ve acá. Es una célula endotelial, esta es otra, ¿bien? Y bueno, ahí tienen también los hepatocitos, ¿bien? El espacio perisinusoidal muchas veces se lo puede ver, pero por un artefacto entre medio del hepatocito y del sinusoide que se despliega. Pero en realidad es un intersticio que se ve en realidad en microscopio electrónico de 0,2 a 0,5 micras. Se ubica entre el hepatocito y los sinusoides, está formado por fibras reticulares, fibroblastos y células de hito. Y como aquí no existe una membrana basal definida, porque el sinusoide tiene un endotelio discontinuo, entre el hepatocito y el endotelio sinusoidal no existe una barrera que limite el pasaje de plasma al parénquima hepático, por ende todos los metabolitos llegan y salen al hepatocito y hacia la sangre. ¿Bien?
Las células de hito acá las tienen descritas, son fibroblastos modificados, también llamadas células hepáticas estrelladas o lipocitos. Son células que se ubican en el espacio perisinusoidal de Dice, tienen función de almacenar vitamina A para utilizarlo para la visión. Bien, esta vitamina A es captada de la dieta. Y en la inflamación y la cicatrización hepática, estas células hito pueden diferenciarse en miofibroblastos productores de colágeno, produciendo el fenómeno de la cirrosis. Bien, bueno, acá tienen una imagen al microscopio electrónico y una imagen al microscopio, un esquema al óptico, donde ahí pueden ver la presencia de las células de hito al óptico y al electrónico. Bien. Bueno, vamos a explicar los cordones hepáticos o trabéculas de Remack. El hepatocito es por excelencia una de las células más importantes del cuerpo humano, tiene 10 millones de cosas, es muy completa esta célula, ¿sí? Una célula que le dicen la célula multitasking, porque la verdad es que sirve para todo, básicamente, ¿sí? Bueno, vamos a la forma y ubicación. Se ubica en los cordones hepáticos, está en forma poliédrica y polarizada. Tiene un tamaño de entre 20 a 30 micras de diámetro y posee un dominio vascular más un dominio biliar. Bien. El hepatocito al microscopio óptico puede ser uni o binucleado. Bien. Los núcleos son centrales, redondos, de cromatina laxa, núcleo visible. Y el citoplasma es acidófilo con regiones basófilas. Eso es lo que va a determinar el polo biliar y el polo vascular. Al microscopio electrónico, el dominio vascular es basófilo, tiene abundante retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi y ribosomas libres. El dominio biliar tiene abundante retículo endoplasmático liso, mitocondrias, lisosomas y peroxisomas. Y además en toda la estructura del hepatocito vamos a encontrar abundantes gotitas lipídicas y glucógeno, por lo que la célula es Paz positiva. Bien, vamos a encontrar pigmentos de desgaste, microvellosidades y uniones oclusivas, como los canalículos biliares también. Función, están acá explicadas todas las funciones, así que no me voy a detener en eso. Sí, aguanten un momentito, ya se va a poner. Ahí está explicada todas las funciones. Bueno, acá vamos a hacer el esquemita, voy a borrar todo esto y vamos a dibujar el hepatocito, ¿sí? Bien, núcleo central, cromatina laxa, núcleo visible. Hacia acá vamos a hacer retículo endoplasmático rugoso, aparatito de Golgi y un montón de proteínas ahí. Mitocondria, retículo liso, aparatito de Golgi, glucógeno, gotitas de lípidos, pigmento de desgaste. Hacia acá tenemos canalículo biliar, acá están las uniones oclusivas, uniones oclusivas, uniones oclusivas, canalículo biliar, uniones oclusivas. Acá tengo mitocondrias, retículo liso, glucógeno, pigmento de desgaste, gotitas de lípido, retículo rugoso. Esto es lo que se llama dominio vascular, al igual que acá abajo. Este es mi dominio vascular. Y esta zona es la denominada dominio biliar, al igual que acá, ¿no? Este es el dominio biliar. Tiene, como verán, 10 millones de cosas. ¿Bien? Bueno, acá tienen una imagen histológica. Fíjense, acá se ve una binucleación, acá una binucleación, acá una uninucleación. Entre unión y unión están los canalículos biliares que no se ven al óptico, jamás lo van a ver, siempre tienen que verlo al electrónico. Se ve acidófilo, esas manchas amarillentas que se ven ahí son pigmentos de desgaste, y había acá una imagen histológica que nos mostraba mejor las zonas basófilas. Bien, fíjense, estas son zonas más basófilas,
y estas zonas son zonas más acidófilas. Fíjense ahí sí han podido ver un canalículo, bien. Este es un hepatocito binuclear, ¿sí? Y bueno, eso sería básicamente todo, chicos. Hacia acá, dominio vascular, porque acá está el sinusoide, dominio vascular, dominio biliar. ¿Bien? Bueno, las funciones son 10 millones, las leen ustedes. Vamos a eh, la vía o árbol biliar, que son los conductos intra y extrahepáticos. Los intrahepáticos están representados por el canalículo del capilar biliar, mientras que los extrahepáticos están representados, perdón, los intrahepáticos son canalículo, capilar biliar, que no es un verdadero capilar. Tenemos los conductos de Hering o colangiolos, que están formados por hepatocitos y colangiocitos. Los conductos interlobulillares y los extrahepáticos son los conductos lobares, izquierdo-derecho, conducto hepático común y el colédoco, que según el cístico, pero el cístico forma parte de la vesícula biliar. Bien. Los conductos intrahepáticos entonces son canalículo biliar, conducto de Hering y conducto interlobulillar. ¿Cómo vamos a esquematizar esto? Esto es un capilar falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque está constituido por dos membranas plasmáticas adyacentes de hepatocitos, ¿sí? Unidos por uniones oclusivas. Bien, en ese capilar se encuentran microvellosidades con enzimas colestásicas. Por ejemplo, fosfatasa alcalina y la 5' ribonucleasa, ¿sí? Que es la que se puede censar. Los conductos de Hering son cortos, paraportales y penetran la placa limitante. Bien, son de un epitelio cúbico simple, ¿sí? Y está formado tanto por hepatocitos más los colangiocitos. Y los conductos interlobulillares están formados por epitelio cúbico, acilíndrico, simple. Tienen tejido conectivo periférico que lo circunscribe. No está organizado como nada, sino es conectivo periférico. Hacia muy distante aparecen células musculares lisas, ya sería hacia los conductos lobares, y esto está ubicado en la tríada portal. Bien, entonces, ¿cómo vamos a esquematizar esto nosotros? Muy fácil, chicos. Primero, si yo viera dos hepatocitos contiguos, esa es la membrana basal, unión oclusiva, unión oclusiva. Acá hay un capilar biliar. Bien, pero como no lo vamos a graficar así, para que quede algo más bonito, digamos, y técnico, más esquematizado, lo vamos a hacer de otra forma. Esperen. Bien, ahí. Y ahora viene, bien, fíjense. Los canalículos biliares corren entre las membranas biliares, entre las membranas de los hepatocitos, entre esta y esta, ¿sí? Y esto se va a terminar transformando en un conducto de Hering. Bien, epitelio cúbico. El conducto de Hering tiene colangiocitos y hepatocitos. Bien, epitelio cúbico simple, bastante cortito. Este se va a abrir
en un epitelio cúbico a cilíndrico que se circunscribe de conectivo, ¿bien? Que ya va a ser el conducto interlobulilla. Esto es un esquemita, no les van a pedir dibujar esto, pero es como para que ustedes se ubiquen y entiendan cuál es cada una de las porciones. Y después tenemos los conductos extrahepáticos. Estos se respetan las características para todos, tanto para el lobar como para el hepático común, como para el colédoco, ¿sí? Histológicamente, ¿qué tiene? Tiene una mucosa con un epitelio de revestimiento cilíndrico simple con microvellosidades. Y tiene una lámina propia con tejido conectivo laxo de tipo colágeno con glándulas mucosas. No existe muscular de la mucosa aquí, ni tampoco submucosa. Directamente tiene una muscular. Bien. Esta muscular es de células musculares lisas y es delgada. Y tampoco tiene serosa, sino que hay una adventicia que también es delgadita. Entonces, ¿cómo vamos a esquematizar acá? Muy fácil. Corte transversal, esto es adventicia, ¿sí? Esta va a ser la muscular, ¿bien? Bueno, está muy chiquitito, esperen. Vamos a hacer un poquito más grande. Este va a ser el epitelio de revestimiento y van a estar las glandulitas de la lámina propia. Entonces esto es lámina propia, esto es epitelio de revestimiento. Y ahí el epitelio va a tener sus propias microvellosidades. ¿Bien? Y bueno, ahí dibujaron un conducto estrepático. Bueno, está medio feo el conducto, la verdad. Pero bueno, es el dibujito. ¿Bien? Bueno, vamos a vesícula biliar. Vesícula biliar se encuentra constituida por un órgano hueco en forma de pera, adherido a la cara inferior del hígado, el lóbulo hepático derecho, dividido en un fondo, cuerpo y cuello desde el punto de vista anatómico. Su función es concentrar y almacenar bilis, contener 50 mililitros por una secreción diaria de 500 mililitros, extrae el 90% de agua, se vacía a través del conducto cístico según el hepático común, forma el colédoco, desemboca en el esfínter de Oddi en la segunda porción del duodeno. ¿Bien? Vamos a explicar la histología de la vesícula biliar. La vesícula biliar consta en su mucosa de la presencia de pliegues y de invaginaciones que se llaman senos de Rokitansky-Ashchov. Bien. El epitelio de revestimiento es cilíndrico, simple, bien, con microvellosidades. Bien. La lámina propia es tejido conectivo laxo de tipo colágeno con acinos mucosos en cuello vesicular. Bien, obviamente hay vasos y nervios. No hay muscular de la mucosa, no hay submucosa, pasamos a la fibromuscular. Esta tiene células musculares lisas dispuestas en las tres direcciones. Silender-Ross lo define como muscular externa, la cátedra lo define como fibromuscular, en tres direcciones con fibras colágenas y fibras elásticas. Bien. Y un detalle, no me quiero olvidar, la vasculatura acá también es de capilares fenestrados, ¿sí? O sea, cuando es capilar, ¿no? La adventicia y la serosa van a estar presentes, la serosa va a ser la cara abdominal y la adventicia será la cara, que en la teórica lo van a leer como subserosa, porque es de tejido conectivo, va a ser la cara hepática, ¿sí? Eso es para que se ubique. Bueno, acá vamos a hacer el esquemita de la vesícula, ¿sí? En lo que va a ser fondo y cuerpo. Versus lo que va a ser el cuello. ¿Bien?
Ay, espero que me entre el dibujito este. Ahí está. Bien. Ah, qué boludo. Acá. Bien. Chicos, estoy un poquito apurado porque tengo ahora un compromiso, así que voy a tratar de graficárselo lo más rápido posible a esto. ¿Bien? Por eso están así medio, así nomás los dibujitos. ¿Bien? Bueno, acá va a venir la lámina propia. Espera, vamos a hacer un poquito más abajo. Bueno, acá va a venir la muscular, que viene en las tres direcciones. Bien. Y por debajo, serosa o adventicia, dependiendo la zona. Entonces, fíjense, estos pliegues que se ven acá son los llamados pliegues vesiculares. Y estas invaginaciones que se ven acá son los senos de Rokitansky-Ashchov. Bien. Hacia el cuello yo voy a ver estos acinos en la lámina propia, que acá no los estoy viendo en el esquema histológico porque estoy viendo fondo. Bien. Estos son acinos mucosos que se continúan por sus conductos excretores al epitelio de revestimiento. Y a este epitelio, que lo que me faltaría nada más marcarle son las microvellosidades, ¿sí? Acá está la lámina propia, hacen por ahí dibujitos de celulitas o de capilares, ¿sí? Si quieren, pueden dibujar algún capilar por ahí, o hacen rayitas como si marcaran el colágeno. Esta es la muscular dispuesta en las tres direcciones y la subserosa, ¿bien? Y en el esquema, fíjense, pliegue, esto es un corte transversal de un seno de Rokitansky, sino esto es un seno de Rokitansky en un corte longitudinal. Después tenemos la lámina propia acá, la fibromuscular acá, fíjense, está inmersa en fibras de colágeno y fibras elásticas, ¿sí? Y acá por debajo tiene una adventicia, ¿bien? Bueno, vamos al epitelio vesicular. Acá se describe la célula. La célula es cilíndrica con microvellosidades, el núcleo es oval, basal, de cromatina laxa, el citoplasma es acidófilo, y acá hay predominantemente microvellosidades y mitocondrias, bien. También expresa mucha acuoporina de tipo 1 y de tipo 8, bien. Tiene transportadores iónicos y bomba de sodio y potasio, bien. ¿Por qué hablo de tantas estas estructuras? Porque esta célula tiene como función concentrar la bilis a través de absorber agua. Bien, entonces la celulita, mucha mitocondrita por ahí, qué sé yo. Entonces, ¿qué hace? Para que lo entiendan simple. Acá tengo la bomba de sodio. Bombeo sodio afuera, meto potasio. Entonces las concentraciones relativas de sodio dentro del líquido quedan inestables. Desde afuera incorporo sodio hacia adentro y arrastro moléculas de agua. Bien. Para eso es que yo puedo absorber el agua y concentrar, sacar el volumen líquido y dejar solamente los ácidos biliares. Bien. Eso es para que se ubiquen ustedes con la celulita. Bien. Bueno, y acá tenemos, para que ustedes vean, vesícula biliar versus hígado, que se ve acá abajo. Fíjense la presencia de las venas centrales. Esto es subseroso, eso es adventicio. Bien. Fibromuscular y mucosa. Bien. Acá lo mismo, seno de Rokitansky, seno de Rokitansky, seno de Rokitansky, pliegue, epitelio acidófilo, lámina propia, microvellosidades, acidofilia del epitelio, núcleos basales laxos, vasos, lámina propia. Bien. Fibromuscular, que se ve acá,
y subserosa, que se ve acá. ¿Bien? Bueno, las diferencias histológicas entre vesícula biliar e intestino delgado es pregunta de parcial. Entonces vamos a ver que la vesícula tiene pliegues, no forma vellosidades, pero le falta muscular de la mucosa. En cambio, el intestino tiene verdaderas vellosidades intestinales. La vesícula biliar no tiene caliciformes, el intestino sí. La vesícula biliar no tiene muscular de la mucosa ni submucosa. Y el intestino delgado sí, tiene muscular de la mucosa y submucosa. La vesícula biliar tiene una muscular falsa llamada fibromuscular. El intestino tiene dos capas bien delimitadas de músculo liso. Y la vesícula biliar constituye divertículos, mientras que el intestino delgado no. ¿A qué le dicen divertículos? A los senos de Rokitansky y Ashchov. ¿Bien? Pero hay ciertos docentes en la cátedra que dicen que esto está mal. Por ejemplo, el doctor Getar, él siempre decía que eso está mal porque hablar de divertículo es hablar de patología, no de normalidad. ¿Saben qué pasa? Los libros lo dicen, los libros de Histo son los que dicen esto. Pero bueno, los que sean algunos y JTP de él específicamente dice que no tiene divertículos, pero bueno, eso es como para que sepan y lo tengan así en la asociación. Bueno, ya llegamos al final ya del páncreas endocrino. ¿Qué es lo que nos queda decir de páncreas endocrino? Es un órgano macizo, impar, posterior al estómago, retroperitoneal, organizado anatómicamente en cabeza, cuerpo y cola. Tiene actividad anfícrina, secreción endocrina y exócrina. Les hago una aclaración. Vamos marcando aclaraciones acá. La cápsula del páncreas no es verdadera. Acá yo les pongo que va de denso a laxo, pero en realidad no hay una cápsula verdadera. Los tabiques son extremadamente finos en los humanos. Eso hace que hayan pseudolobulillos o lobulillos mal definidos. El estroma propiamente dicho, llamado periacinar, es de conectivo laxo reticular y vasos, nervios y linfáticos de tipo los capilares fenestrados. El páncreas se organiza en exócrino y en endocrino. El exócrino está organizado por lobulillos mal definidos, pseudolobulillos. Eso es un detalle, no hay buena definición acá. La glándula es de tipo túbulo acinar ramificada y compuesta, formada por acinos serosos, y una vía exócrina pancreática, que es intra y extralobulillar. El páncreas endocrino está organizado por los islotes de Langerhans. El páncreas exócrino está constituido por acinos serosos, secretores de proenzimas y enzimas activas. Su descripción es exactamente igual al de los acinos salivales serosos. Dichos acinos se envuelven sobre una membrana basal, pero acá, en páncreas, a diferencia de las células acinares serosas salivales, no poseen células mioepiteliales. Bien, o sea que acá yo tengo un acino seroso, pero no tengo célula mioepitelial. En el interior del acino pancreático voy a encontrar células centroacinares que no las tengo en la vía salival. Bien, y son las células que inician la vía pancreática exócrina, cosa que en la salival empezaba por el conducto intercalar. La función del páncreas exócrino es la producción y liberación de enzimas digestivas y bicarbonato en el jugo pancreático que ingresa en la segunda porción duodenal por medio del esfínter de Oddi con el colédoco. Bien, entonces aquí es para que tengan ustedes el esquemita del acino pancreático. ¿Cómo se esquematiza el acino pancreático? Muy fácil, de la siguiente manera. Perdón, tiene que ser un poquito más grueso. No, mucho. Fíjense, acá nosotros tenemos conducto intercalar pancreático, célula centroacinosa, célula serosa pancreática. ¿Qué tengo periféricamente? Membrana basal. ¿Sí? Acá no tengo células mioepiteliales como tenemos en los otros acinos. Entonces, en el acino salival, ¿qué tengo que dibujar acá? Célula centroacinosa, célula centroacinosa, célula centroacinosa. ¿Bien? Entonces, el acino, ¿cómo lo dibujo? Transversalmente y tengo que hacerle la celulita centroacinosa. ¿Bien?
Ahí corre ahora la membranita basal y ahí lo tienen esquematizado. Eso es para salival, ¿no? Y acá, como les acabo de graficar, la celulita. ¿Bien? Este es el esquema del acino seroso pancreático. Bueno, vamos a hablar ahora, y perdón, ¿cuáles son las enzimas que se liberan como simógenos? Es el quimiotripsinógeno, el tripsinógeno y las procarboxipeptidasas. Y las enzimas activas son amilasa pancreática, lipasa pancreática, colesterol esterasa y fosfolipasa A2. ¿Bien? Una es simógeno, la otra es activa. Vamos a las características de la vía pancreática y ya con esto terminamos. Tenemos la vía intralobulillar, que es este y este. Y esto ya es extralobulillar. Bien. La célula centroacinosa se encuentra dentro del acino. Bien. Este es alrededor de acinos y este está en los tabiques conectivos. Bien. Las células centroacinosas son células cúbicas, bajas, bien, de núcleo redondo, central, laxo, citoplasma acidófilo, ¿sí? Y al microscopio electrónico tiene mitocondrias que hace que secrete bicarbonato, reabsorba cloruro y reabsorba sodio. Bien. El conducto intercalar está alrededor de los acinos, también es de un epitelio cúbico simple, bien, tiene las mismas características que la célula intercalar, es decir, que va a ser exactamente lo mismo, pero va a tener tejido conectivo circundante. No se organiza como ninguna túnica ni nada, pero hay tejido conectivo circundante. ¿Qué es lo que pasa, chicos? El conducto intercalar está en realidad formado por células centroacinosas, solamente que las células centroacinosas se les llama a las células que están dentro del acino, por eso centroacinosa, en el centro del acino, mientras que el conducto intercalar son células centroacinosas que forman un conducto. El conducto interlobulillar ya no tiene función conductual, digamos, del transporte, y este es de epitelio cilíndrico simple, con tejido conectivo periférico, nada más, ¿bien? Y el conducto principal es exactamente igual. ¿Por qué? Porque drenan sobre el intestino, que es cilíndrico simple. Lo mismo pasaba con el colédoco, que les expliqué acá. ¿Dónde está lo del colédoco? El epitelio era cilíndrico simple porque termina en el epitelio cilíndrico simple del intestino. Entonces no puede ser otro epitelio más grande, ¿sí? Bueno. Y acá tienen un esquema, fíjense. Este es el parénquima del páncreas, ¿sí? Fíjense, los tabiques son muy finitos, muy delgaditos, en serio, son muy delgaditos, ¿sí? Básicamente no hay lobulillo segmentado. Acá están viendo un conducto interlobulillar, ¿sí? Acá también un conducto interlobulillar, esto es páncreas endocrino. Acá hay un conducto intercalar, ¿sí? Esto es páncreas, todo lo demás es páncreas exócrino, perdón, páncreas endocrino. Esto es páncreas endocrino también. Todo lo demás es páncreas exócrino. Acá hay otro conducto intercalar, acá también. Bien, vamos a ver con un poquito de aumento. Acino seroso, basofilia basal, acidofilia apical. Conductos intercalares, interlobulillares. Páncreas endocrino. Todo lo demás acino pancreático. Esto es vaso y vena. Es arteria, vena, esto es arteria, ¿sí? Acá también tengo páncreas endocrino. Acá también tengo páncreas endocrino. Y aquí, miren, esto si hubiese estado dentro del páncreas, hubiese sido conducto intercalar, pero como está en el tabique, ya es interlobulillar. ¿Bien? Vamos a ver a mayor aumento. Miren acá, intercalar de cajón. Acidofilia apical, basofilia basal. No veo células mioepiteliales en el centro, en la periferia. Y acá, fíjense esas células que aparecen en el centro del acino. Acá.
Son esas células que están en el centro del acino, chicos. A ver si veo una más. No, no estoy viendo ninguna otra más ahora. Estas son las centroacinosas. Centroacinosas. Miren ahí, conducto intercalar. ¿Sí? Esta es una centroacinosa. Todo esto es islote de Langerhans. ¿Bien? Miren acá. Célula piramidal, basofilia basal, acidofilia apical. Esta célula que está acá es una centroacinosa. Esta también. Tienen ese núcleo, fíjense, ubíquenlo ese núcleo. Es un núcleo muy característico, como que se refleja el núcleo. Sobre todo en estas dos se lo ve bien. Ese núcleo ovalado. Esas son células centroacinosas. Acá también, fíjense. Ahí, acá también, fíjense, acá también. ¿Sí? Esas son células centroacinosas. ¿Bien? Bueno. Y acá tienen las diferencias histológicas entre el páncreas exócrino y parótida para ubicarse. El estroma está poco desarrollado, en parótida muy desarrollado. El infiltrado adiposo puede estar presente en páncreas exócrino o está ausente directamente. En parótida se lo ve muy abundante. Tengo células acinares con patrón en bandera. No importa eso, no se preocupen, células acinares basófilos. Ustedes acuérdense que esto es basófilo basal, acidófilo apical. Punto. No hay células mioepiteliales, sí hay mioepitelial, sí hay células centroespinosas, no hay centroespinosa, la vía empieza con la centroespinosa, la vía empieza con el conducto intercalar. Posee intercalar, posee intercalar. No posee estriado salival, sí posee estriado salival. ¿Bien? Y el páncreas endocrino está representado por los islotes de Langerhans abundantes hacia la cola y decrecen hacia la cabeza. Son acidófilos pálidos, redondeados, sostenidos en un estroma reticular con capilares fenestrados en íntimo contacto con las células endócrinas. Las células principales son alfa, beta y delta, que secretan glucagón, insulina y somatostatina, pero se encuentran las células PP o células G que liberan grelina o polipéptido pancreático. ¿Sí? Bueno, acá tienen la descripción en cuanto a la microscopía electrónica, porque en lo óptico no se puede diferenciar nada, son células poliédricas, núcleo redondo, cromatina laxa, núcleo visible, citoplasma acidófilo, y al electrónico es donde yo voy a poder diferenciar. Bien, primero, en cuanto al tamaño, las alfas son más grandes, las betas son pequeñitas. En cuanto a la disposición, las alfa periféricas, las beta en el centro. En cuanto a la cantidad, las betas son las abundantes, las intermedias alfa, las delta poquito. Y la que tienen los gránulos más grandes va en esta dirección. Los más chiquitos son del glucagón, de la insulina intermedios y de la delta son los más grandes. Bueno, acá tienen un esquema histológico que les muestra la interacción entre el capilar fenestrado y las células que secretan y esta inducción de tipo hormonal. Digamos, sería endocrino. Y en la imagen de la derecha ven la acidofilia, esas células bien poliédricas acidófilas, y acá se ven capilares inmiscuidos dentro de la estructura. ¿Bien? Bueno, chicos, aquí terminamos la clase de glandular anexado y con esto concluimos lo que es esta clase. En el caso de los chicos de la San Pablo, no sé en qué clase los estaría viendo en el futuro, y en los chicos de la UNT nos vemos en pie. Chau chicos, gracias por prestarme atención.